¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Lector Oscuro. Yo soy Mike. Hoy nos toca un tema interesante. Hoy hablaremos del placer del miedo. ¿Qué diferencia el miedo del terror? Porque son dos cosas distintas, se entrelazan, pero a la vez cada una es independiente. Entonces, voy a desmenuzarles un poquito y nos iremos un poco más a profundidad en cuanto al tema de qué es el miedo, qué es el terror y qué cosas tienen en común. Y este es el tema de hoy, el placer del miedo. El miedo y el terror son emociones profundamente conectadas, pero con diferencias clave en su naturaleza. El miedo es una reacción instintiva y adaptativa ante una amenaza real o percibida, algo que ha sido vital para la supervivencia de la especie humana. Nos ayuda a mantenernos alertas ante peligros físicos o psicológicos, como el temor al dolor, al fracaso o a la muerte. Con el tiempo, este miedo ha evolucionado, ya no solo para protegernos de depredadores o amenazas inmediatas, sino para enfrentarnos a ansiedades más abstractas e impredecibles, como el miedo a lo desconocido, a la pérdida o al aislamiento. El terror, por otro lado, trasciende esta respuesta instintiva y se sumerge en lo irracional, lo incomprensible y lo ajeno a nuestra lógica. No es solo una reacción ante un peligro visible, sino una confrontación con algo que no podemos entender o controlar. Es el pavor ante lo que desafía nuestra percepción del mundo y la realidad misma. Este terror se ha plasmado en historias y mitos a lo largo de la historia, especialmente en aquellas que involucran lo sobrenatural, como las figuras de monstruos, fantasmas o fuerzas cósmicas más allá de la comprensión humana. Autores como H.P. Lovecraft exploraron este tipo de terror, donde el verdadero horror no está en el peligro físico, sino en el descubrimiento de verdades tan abrumadoras que desmoronan nuestra percepción del universo. A lo largo de la historia, tanto el miedo como el terror han jugado un papel fundamental en la creación de mitologías, religiones y en las narrativas artísticas. Las civilizaciones antiguas usaban estos sentimientos para dar sentido a fenómenos inexplicables, creando dioses, espíritus y seres mitológicos cuya furia y capricho inspiraban terror. ¿Les suena? La religión ha sido, en muchos casos, también les suena, una forma de canalizar estos temores, imponiendo reglas, rituales, para apaciguar lo que los humanos no podían controlar. Reglas y rituales, ¿les suena? En el ámbito cultural, desde la tragedia griega hasta la literatura gótica del siglo XVIII y XIX, el miedo y el terror han servido para explorar las dimensiones más oscuras de la condición humana. Obras modernas, como las películas de terror psicológico o los thrillers paranormales, siguen explorando esos temores universales, pero ahora abordando miedos contemporáneos como la alineación tecnológica, la paranoia y la inestabilidad psicológica. Estos géneros nos recuerdan constantemente nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas que no podemos controlar, ya sean externas o internas. A pesar de lo inquietantes que son estas emociones, vaya que sí, el ser humano ha desarrollado una curiosa atracción hacia ellas. El placer del miedo se ha convertido en una experiencia buscada, ya sea a través de películas de terror, casas embrujadas o historias espeluznantes. Esta contradicción se debe a que en un entorno controlado el miedo y el terror nos permiten sentir la adrenalina que acompaña estas emociones, obviamente sin sufrir sus verdaderas consecuencias. Zona de confort. El cerebro reacciona ante el miedo liberando adrenalina, lo que nos pone en un estado de alerta máxima, y cuando la experiencia concluye sin que haya un daño real, sentimos una mezcla de alivio y euforia. En esencia, el miedo se convierte en una vía para experimentar emociones intensas y confrontar nuestros temores más profundos de una manera segura. Esta paradoja del miedo, en la que buscamos activamente lo que nos aterra, que nos encanta a la vez, revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. El miedo no solo nos paraliza o nos hace querer huir, sino que también nos conecta con una parte esencial de nuestra psique, una que está en constante lucha por comprender y dominar lo desconocido. ¿Les gusta el miedo? ¿Les gusta el terror? ¿O ambas cosas? Sayonara.